decinos un poco, Ernesto, ¿qué fue lo que motivó este concilio? Primero de todo, ¿qué es un concilio? Es una reunión. Espera. Te hago unas preguntas. Bueno. ¿Qué es este concilio? Y si nosotros podemos hacer un concilio parecido y que lo pague el gobierno, porque en este caso fue sorprendente. Después de estar perseguida la Iglesia durante prácticamente 300 años, el gobierno pagó el concilio de Nicea. Contanos un poco, ¿qué es el concilio? ¿Quién fue que pagó todo? Un concilio es una reunión general de los obispos y de los líderes de la Iglesia. En el caso particular del concilio de Nicea, fue una reunión de los obispos y líderes de la Iglesia convocados por el emperador Constantino para resolver un problema llamado arrianismo. Así que comenzamos ahí. ¿Qué es el arrianismo? Era una enseñanza que tenía un caballero llamado Arrio, que era un pastor de la iglesia Baucalis en Alejandría, que decía que Cristo era una criatura de Dios, pero no era Dios. Y por lo tanto, era algo inferior, un ser inferior a Dios, con mucho poder, exaltado por Dios, pero que no era Dios. Entonces, ¿qué sucede? El emperador Constantino se preocupó mucho porque él quería la unidad del imperio. Y como el imperio tenía que ser uno, doctrinalmente, él se asustó porque había una división en la iglesia. Entonces llamó a los obispos a la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía, y trabajó con ellos y los forzó casi en algún momento a adoptar una posición, que es lo que nosotros llamamos la posición trinitaria, o la posición dándole a Cristo el lugar que corresponde, efectivamente, que es el de ser Dios en la carne y no una creación de Dios. Es tremendamente importante este concilio. Sí, señor. Porque se fundamenta allí la base de nuestra fe. Así es. Hay un mapa para que usted pueda más o menos tomar conciencia de lo que es el lugar donde Nicea. Hoy es Turquía. No creo que exista como ciudad, o si existe no creo que sea ese el nombre que se le dé. Pero Turquía era en esa época que era Asia Menor. Era la provincia de Asia Menor. Y era el lugar donde poco tiempo después el emperador Constantino fundaría la nueva capital del Imperio Romano, que se llamaría Constantinopla. Claro. Cerca, lo que hoy es Estambul. Exactamente. Y cerca de Estambul está Nicea. Claro. Bueno, no sé si ya podemos poner el mapa, estamos haciendo todos los cambios y se pone un poquito difícil la situación, pero Asia Menor, lo que es hoy Turquía, era una ciudad muy importante para el cristianismo, claro, porque había muchas iglesias. Asia Menor era, por así decir, la capital del cristianismo en aquel entonces. Era donde más cristianos había. Era la región que había evangelizado Pablo y ahí estaban iglesias muy prominentes como la de Éfeso. Ahí está, sí, miramos el mapa. Ahí está el mapa. Ahí está, Nicea. Prácticamente al lado de la flecha esa que está allí Exactamente, arriba. cerca de Estambul. Está Estambulo, que era Constantinopla. Y la flecha abajo es Alejandría, que es lo que es Egipto hoy. Ajá. Ahí surgió el tema del arrianismo, porque Arrio era pastor de la iglesia que se llamaba Baucalis en Alejandría. Y en el 318, él hizo una serie de predicaciones acerca de la naturaleza de Jesús y comenzó a predicar que Jesús era la primera criatura de Dios, la más encumbrada de todas, pero una criatura. Uh-huh. Y declaraba que hubo un momento cuando Dios estaba consigo mismo solo y el Hijo no existía. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? El obispo, Alejandro de Alejandría, cuando escuchó esa aseveración, lo llamó a Arrio a la reflexión, intentó
hacerlo desistir, pero no hubo caso. Y poco a poco otros obispos y otros presbíteros comenzaron a repetir la enseñanza de Arrio. Y dentro de poquito, eso fue el 318, para el 320 había un fermento, sobre todo en la zona oriental del Imperio Romano, de arrianismo. Y entonces Constantino, que era un tremendo estadista, se da cuenta que el cristianismo iba camino a una tremenda división e interviene y llama al concilio con el propósito de unificar posiciones con respecto a la naturaleza y a la persona del Hijo. Y la pregunta era, ¿el Hijo es una creación, una criatura, o es Dios en la carne? Y se utilizaban dos palabritas ahí, homoiousios o homoiousion. ¿Qué significaba? O es de la misma esencia o es parecido al Padre. Y ahí era el debate, si Jesús era de la misma esencia o si Jesús era parecido al Padre. Desde el principio de la fe cristiana hubo corrientes, desvíos, herejías. Algunas se enfrentan en el texto del Nuevo Testamento, el gnosticismo, por ejemplo, que decía que, entre otras cosas, ¿no?, que Jesús no había tenido cuerpo. Claro. Que había sido una aparición, o era algo así como un fantasma. Como un fantasma. Por eso Juan dice que lo vimos y lo tocamos. Y lo tocamos. Es una de las corrientes, ¿no? Claro. El estoicismo. Había otro que fue muy fuerte también, sobre todo entre los judíos cristianos, que se llamó ebionismo, que tenía la misma idea de Arrio. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías, pero no es Dios. Es decir, la fe cristiana ortodoxa que cree que Jesús es Dios siempre ha estado bajo ataque. Ahora llegó al clímax, por lo menos en ese momento, en el 325, con el Concilio de Nicea. Ahora, Constantino había reconocido la Iglesia pocos años antes. En el 313. Y ya estaba tan empapado de lo que sucedía dentro de las congregaciones de las iglesias como para darse cuenta 15 años después de que había un problema muy serio. La madre de Constantino era cristiana. Sí. Y entonces él estuvo muy expuesto al cristianismo. No se había convertido per se al cristianismo, pero tenía mucho conocimiento del cristianismo. Cuando él ve esa cruz en el cielo y dice que Dios le dijo que con esa cruz vencería, bueno, ya se hace cristiano casi, porque no se bautizó hasta casi muriéndose en el 337. Pero él tenía una fe, por lo menos tenía un conocimiento muy profundo de la fe cristiana. Y por eso, cuando vio este asunto, más los obispos que lo asistían, porque cuando el cristianismo comienza a infiltrarse, por así decirlo, en el imperio y en las instituciones del imperio, muchos obispos y muchas personas que antes estaban proscritas comenzaron a ser asesores del emperador. Así que, ¿qué sucede? A él, sus obispos, amigos, los llevaron a que tomaran la decisión de intervenir políticamente en el asunto del arrianismo. Y bueno, por supuesto, como vos decías en la introducción, el Estado pagó el concilio. Fue por orden imperial que los obispos se reunieron en Nicea. Y bueno, cuando el emperador llegó y escuchó el debate, se tomó la decisión de apoyar la posición, se le llamaba la posición católica, la posición ortodoxa, que era que Jesucristo es Dios. Bueno, este es el tema de esta noche. Realmente nos ocupa mucho a los pastores la tarea de enseñar la palabra. Esa es nuestra Así función. Pero muchas veces encontramos personas que nos preguntan. Por ejemplo, hacen esta gran pregunta, ¿no? ¿Dónde habla la Biblia de la Trinidad?
Y claro, nosotros podemos señalar algunos textos en que se mencionan las tres personas, pero la palabra Trinidad no está en el texto. No está en el texto bíblico. Ahora, imagínese usted lo que era aquella época. Recién empezaban a circular las cartas de Pablo. Bueno, recién no, tenían ya 200 años, pero circulaban los evangelios. Todavía no estaba... ¿El Nuevo Testamento no estaba...? No estaba unido. No. Entonces, estas corrientes podían haber terminado, destruido a la iglesia. Mira, me acuerdo, un profesor mío cuando estaba en el seminario decía que la historia de la iglesia es la evidencia más grande de la soberanía, del cuidado y de la protección de Dios sobre su iglesia. Uh-huh. Porque cuando nosotros miramos todos los eventos que han ocurrido en estos 2000 años, nos damos cuenta que es la gracia y la soberanía de Dios que ha guardado a su iglesia para que esté hasta este momento en pie. Así es. Bueno, yo salté del programa de música acá, usted notó las desprolijidades por dar vuelta a las cámaras, el monitor y todo eso, pero ya estamos acá. Y le quiero decir que tengo gente que está atendiendo el WhatsApp para que usted nos mande mensajes, si quieren ponerlos después de los de música, porque no quisiera, le digo al equipo allí, que me borraran los mensajes que hubo del programa de música. Yo voy, los leo y saco todos los himnos que me piden. ¿Vos sabés que sí, te piden mucho, ¿no? Me piden himnos todo el tiempo. Algunos conozco, la mayoría sí, pero... Y algunos ya los hemos cantado, entonces me cuesta mucho decirle, pues ya lo cantamos. Bueno, pero a veces repetimos. Entonces, usted ya nos puede mandar el mensaje, hacer la pregunta. Hoy va a ser más bien una clase. Ernesto, que es profesor, trabaja de profesor de teología, nos viene a dar una clase y yo me vine muy interesado en conocer esto. Y sabes que no digo, no porque lo esté dando la clase yo o lo que sea, pero una de los momentos más apasionantes para mí enseñar historia de la iglesia es cuando llegamos a los concilios, porque en los debates, en las argumentaciones, uno ve mentes brillantes que a lo mejor uno no piensa que eran tan inteligentes, pero que eran gente con una profundidad teológica tremenda. Por ejemplo, la persona que se opone a Arrio no es Alejandro, es su secretario, un joven que se llamaba Atanasio, que a tesón partido defendió la posición ortodoxa católica: Jesucristo es Dios en la carne. Y lo hace de una forma brillante. Desde la filosofía, desde la teología, desde la historia, desde el Antiguo Testamento. Es precioso. Y cuando uno lee esos debates y lee todos esos documentos, dice, wow, qué mentes brillantes. Ahora, usaste algunas veces la palabra católico. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que significa? La iglesia universal. Es decir, en ese entonces no había como iglesia, nosotros, claro. Entonces se le llamaba a la gente que era ortodoxa los católicos y a los otros se les llamaba herejes o nestorianos o arrianos, o el nombre que fuera. Pero volviendo a Arrio era un hombre muy capaz, era un muy buen pastor, que había sufrido tremendas persecuciones y que ahora en la tolerancia, como se le llamaba ese periodo después del 313, alcanzó cierta notoriedad ahí en la ciudad de Alejandría. Por eso fue que sus ideas fueron también recibidas, porque Arrio era tal vez el pastor estrella en la ciudad de Alejandría. Y la iglesia Baucalis era la iglesia que había que ir cuando uno estaba en Alejandría. Nunca había escuchado la palabra Baucalis. La iglesia Baucalis. ¿Qué quiere decir? No sé, ¿cómo decir acá? Qué sé yo, Puerta Abierta, algo así, pero el nombre de la iglesia local. No, tenemos con respeto. No, como decir, era el lugar, como era el barrio de Alejandría donde estaba.
Bueno, tenemos que hacer una mención. La ciudad de Alejandría era una ciudad muy importante en esa época. Claro, es la segunda ciudad del imperio. La segunda ciudad del imperio estaba la universidad. Había una tremenda universidad, una tremenda biblioteca. La biblioteca. Una tremenda biblioteca. Y de ahí salieron muchos misioneros que salieron a predicar y que predicaban en todo el norte, lo que se llama hoy es el norte de África. Bueno, Apolos, el que menciona la Biblia en el libro de Hechos, era de Alejandría. Era un judío de Alejandría. Y había una gran colonia de judíos en Alejandría, y cuando el cristianismo llegó a esas colonias, se arraigó. Así que Alejandría fue una ciudad cristiana muy temprano en la historia de la iglesia. Claro, digamos, pero en Alejandría, por la influencia de los filósofos, también fue la cuna de grandes movimientos heréticos en el cristianismo. Sí. 200, 300 años antes se habían juntado allí 70, pero en realidad eran 72 eruditos, rabinos, claro, y que tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, lo que se da en llamar la Septuaginta. Claro. Eso para terminar con lo que la ciudad era una ciudad muy importante. Pero también una ciudad donde lo novedoso era como diría, lo que llamaba la atención. Una ciudad con muchas ideas novedosas. A un amigo mío le llamaba a California de la antigüedad. Está bien. Bueno, con perdón de los californianos. De los californianos. Bien, ya me están llegando los mensajes, les agradezco, ya los voy a leer. Si podemos poner el mapa, porque quiero que Ernesto nos mencione de dónde venían la mayoría de los participantes del concilio. Claro, la mayoría venía de lo que los... Ahora seguramente lo van a poner otra vez, el mapa. Ahí está. Uno piensa que la mayoría venía de Roma. No. La gran minoría venía claro, de ese lado. Es más, ni el obispo de Roma vino, mandó una carta, pero no vino. La mayoría venía de lo que hoy es el norte de África, el Medio Oriente y Turquía, y algunos de Grecia. Era decir, era un concilio más oriental. Oriental. Porque, claro, Arrio era oriental, venía de Alejandría, así que la mayoría se concentraron de eso. Ahora, hay otra razón. La mayoría de los cristianos en ese entonces estaban ahí. Y entonces, el Roma no era lo que es hoy. Pero el obispo de Roma tenía cierta prominencia y mandó una carta al concilio dando su parecer con respecto a la posición católica. A la posición universal. La Iglesia Católica no existía todavía. No existía el catolicismo romano. No, el catolicismo romano, no. Ni ningún catolicismo, solamente el cristianismo se le llamaba católico. Católico. Y allí estaban los cristianos. A ver, piense usted, una persona de 40, 50 años. Hasta hace 15, 20 años me perseguían. Y menos. Y menos, me perseguían. Nos teníamos que esconder. Y ahora estamos legalizados y se nos viene este lío de ¿qué es verdaderamente Jesús? ¿No? Bueno, inclusive, interesante, si vos lees el relato del concilio, se cuenta de toda la gente que llegó sin ojos, faltándole un brazo, una pierna, con tremendas marcas de la tortura en su cuerpo, Mirá. Que ahora eran obispos. Y hay uno en particular que cuando Constantino lo vio, se levantó de su trono y lo abrazó y lo tocó, porque era un hombre que había sufrido muchísimo por la fe. Entonces, muchos de los delegados eran personas que habían sufrido tremendas torturas por la fe de Cristo. Así que este concilio, nosotros los evangélicos, lo tomamos como parte de nuestra historia. Así es, y como fundamento de nuestra posición doctrinal con respecto a la naturaleza de Jesús. Ahora, ¿el emperador participó? Sí.
participó, escuchó bien el debate y en su momento definió el asunto hacia la posición ortodoxa. Ahora, ¿Y cómo te suena eso? Bueno, mira, eso, no La sé, soberanía de Dios. la soberanía de Dios por un lado, pero el punto de vista eclesiástico, por así decir, era un mamarracho, porque ¿qué sucede? Este hombre no era bautizado, recién se había convertido, no era obispo, no era teólogo, no era nada, y él define un asunto que es eminentemente teológico. O sea, es un asunto que si no fuera que uno mira la mano de Dios detrás del asunto, es una locura. Pero el resultado fue impresionante porque a partir de ahí comienza ese proceso que va a concluir 126 años más tarde en lo que se llama la Fórmula de Calcedonia, cuando en otra ciudad de Turquía, que se llamaba Calcedonia, se define ya totalmente la doctrina, la posición trinitaria. ¿Y cuándo fue que se armó el canon del Nuevo Testamento? Para el año 397, este Atanasio que te mencioné, ya había hecho una lista de los libros que nosotros consideramos hoy canónicos. Y en el 400, Jerónimo, que se le llama en la tradición católica romana San Jerónimo, tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín en lo que se llama la Vulgata, y ahí sale la lista definitiva de los libros del Nuevo Testamento como nosotros los tenemos. ¿Se pueden leer en la web, digo, otros evangelios, otras cartas de esa época? Sí, hay uno que se llama el Evangelio de Tomás, otro que se llama el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio, hay uno, el Evangelio el Apocalipsis de Pablo, un montón de libros así que la iglesia misma los desechó porque no tenían coherencia doctrinal con las posiciones que venían de los libros reconocidos como canónicos. Pero sí hay muchos libros. Bueno, es un gusto escuchar, Osvaldo Pupilo, mira, dice, es un gusto escuchar al doctor y profesor sobre este tema tan interesante para nuestros días. Creo que los testigos de Jehová mantienen la posición de Arrio. Así es, así es. Muchos, inclusive, me he encontrado con iglesias, entre comillas, evangélicas, donde el Señor no es considerado Dios en la carne. Ajá. Bueno, no son evangélicos. O sea, pero dicen ser evangélicos. Me he quedado sorprendido con eso. Y eso sobre todo en los últimos 20 años. Hay otra corriente que es el unitarismo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice esa? Esos en realidad se les deberían llamar modalistas sabelianos, porque un caballero que se llamaba Sabelio, antes de Arrio, había dicho que no había una trinidad, sino un Dios que se manifiesta en tres formas, pero que es una sola persona, que se manifiesta a veces como Padre, otras veces como Hijo, otras veces como Espíritu, pero no existen tres personas, sino tres manifestaciones de una persona. Y los unitarios piensan eso, que solo existe Jesús, sí, y que se manifiesta en distintos nombres, pero que es una sola persona. Bueno, a algunos unitarios le debemos ciertas cosas, porque el himno Cerca, oh Dios de ti, fue compuesto por un unitario. Ah, sí. Gracias por Cantemos al Señor y por la puerta abierta. Y gracias por el invitado de hoy. Un fuerte abrazo al profesor y al conductor del programa. Sigan con entusiasmo Viera y Vladimiro, hermanos de la Iglesia Bautista del Centro de Posadas. Buenas noches, disfrutamos de una clase magistral. Gracias, pastor. Saludos, Ernesto, Javier. Ernesto, Javier y Norma de Tandil. Ah, son amigos muy cercanos a mí. Bueno, muy bien. Saludos, bueno, amigos. Acá está todo funcionando bien como para que usted nos haga su aporte, nos dé su opinión. ¿Cuántos se juntaron? Mira, el número exacto varía la fuente que leas. Algunos dicen que fueron 130, otros dicen que fueron 80, otros dicen que fueron 300. Entonces yo sé que fueron muchos, pero no te voy a dar un número exacto porque no quiero equivocarme, porque alguien le dice, no, yo leí que eran 130, yo digo 80, o después dice, eran 300, entonces mejor no dar un número. Sí muchos representativos
de gran parte del oriente del Imperio Romano. Más que del... mucho más del oriente que del occidente. Del occidente. Lo que decían, más griegos que latinos. Sí. Una cosa que yo leí es que cada uno de ellos venía acompañado de 2 o 3 personas. Los secretarios, por ejemplo, Atanasio acompañó a su obispo Alejandro y realmente fue él como secretario que batalló la posición ortodoxa. Todo pagado por el emperador. El emperador pagó todo. Es más. Pero claro, estamos hablando, si eran, ponele 100 con sus 2 o 3 que lo ayudaban, eran 400 a 500 personas mínimo. Más o menos. ¿Y dónde vivían? ¿Dónde dormían? Se construyeron como lugares, hosterías, solo para eso. Y las iglesias se organizaron ahí en Nicea para recibir a toda esta gente. O sea, hubo un movimiento comercial impresionante en preparación para el concilio. Ah, mira. Lo pagaba el Estado, digamos. Claro. Una cosa interesante, es la primera vez en la historia que el Estado interviene en la vida de la Iglesia. Hasta ese momento el Estado era hostil a la Iglesia. Claro. Entonces se lo veía como un tremendo honor. Nosotros... Ahora jugamos en primera, ¿no? Exactamente. Era la idea de que salimos de la clandestinidad a hacer ahora en la iglesia del imperio. Del imperio. Hay un autor británico, su primer nombre es Alistair, y siempre se me olvida el segundo, que hizo un libro que se llama Constantino contra Cristo, donde presenta la realidad del concilio y de las acciones de Constantino como una movida política para traer paz entre cristianos y paganos y traer paz entre cristianos y cristianos para que el imperio fuera uno. Porque, acuérdate, cuando Constantino asume, viene de una guerra civil. Magencio, un pariente suyo, quería quedarse con el imperio y él no quiso, entonces... Él lo único que quería era unidad a toda costa y paz. Y entonces hace todo esto para que hubiese una sola posición, una sola iglesia. El próximo concilio fue casi 100 años después, o 120 dijiste. No, 126 es el de Calcedonia, que es el cuarto concilio. Esto fue 325. En el 3... El primero es el de Nicea. No, bueno, el de Hechos 15. Digamos. Claro, sí, no. Pero de los 4 concilios que definieron la fórmula trinitaria es Nicea, Éfeso, Constantinopla, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Qué importante era, lo hacían todos más o menos en la misma zona, ¿no? Claro, es interesante por qué lo hacían en la misma zona. Porque por la afluencia y la influencia del cristianismo en esa zona. Si vos mirás después, en la medida que el imperio terminó y el catolicismo romano comienza a surgir, los concilios se hacen en Europa, bajo la dirección de los obispos de Roma. Sí. Y poco a poco el cristianismo se mueve hacia el occidente y deja de ser un asunto oriental. Pero en ese momento era un asunto oriental. ¿Y qué decidieron el concilio de Constantinopla y de Éfeso? El de Éfeso trató un tema bien espinoso, si debía llamársele a la mamá del Señor Madre de Dios. Y bueno, después de un debate tremendo, dijeron, bueno, dado que Jesús es Dios, su madre... pudiéramos, sin caer en la herejía de la adoración, llamarle Theotokos o Madre de Dios. Y se juntaron para eso. Y para tratar de unificar criterios con respecto a las implicancias de la divinidad del Señor. En el segundo concilio, que es el concilio de Constantinopla, se trabaja muy fuerte con la idea de Jesús Dios, porque ¿qué sucede? Nicea termina, pero no se resolvió el problema, se agudizó. Es más,
Claro, se definieron las dos posiciones. Claro, pero se agudizó el problema porque Arrio nunca se volvió atrás, aun cuando le exiliaron. Y en algún momento se lo iba a readmitir a la iglesia. La noche antes de que se lo readmitiera a la iglesia se muere. Uh-huh. Muchos dicen o lo envenenaron un tecito. O la emoción de que lo iban a volver porque hay un hombre mayor lo mató. Pero interesante que si hubiera muerto después que lo readmitieron a la iglesia, hubiera muerto como un fiel y su posición no hubiera sido considerada herética. Uh-huh. Así que o providencia de Dios o la mano de alguien, pero Arrio no fue readmitido y murió hereje. La posición de Arrio hasta el día de hoy se la considera herejía. Ahora, hay muchas cuestiones porque la mala enseñanza hace que la gente, volviendo a lo de Éfeso, a lo de la Virgen María, le asignen a la Madre del Señor, María, un rol, una dignidad que nunca se le dio. No, el concilio nunca se lo dio. Todas las dignidades que nosotros vemos que se le otorgan a la Madre del Señor, a María, ocurren por lo menos después del concilio de Éfeso, unos 300 años más tarde. Y por último, el dogma de la Asunción de María fue proclamado hace muy poquito. Muy poco. Ya habías nacido vos, yo creo, en el 1950. Sí, claro. Sí. La Asunción. La Asunción. Que nadie entiende bien qué es, pero nadie la discute porque nos dio un feriado más en el calendario, ¿no? Aquí en la Argentina. En la ciudad de Éfeso, a las afueras de la ciudad de Éfeso, a uno lo llevan a la casa de María, Uh-huh. Donde la tradición dice, nunca se puede comprobar a eso, la tradición dice... que era la casa de Juan también, me imagino, ¿no? Sí, que Juan llevó a María allí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de allí debe venir que hicieron el concilio sobre María allí en Éfeso. Soy alumno del IVA, gracias por esta programación. Me encanta la historia bíblica. Fabián de Parque Chacabuco. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, entremos al tema teológico, ¿no? ¿Qué textos ves en la palabra de Dios que nos mencionen la Trinidad? Mira, antes de decirte sobre la Trinidad, necesitamos establecer que el Hijo es Dios. Sí. Por ejemplo, San Juan 1:1. En el principio. En el principio era la palabra estaba próxima a Dios y la palabra era Dios. Es decir, Juan, quien está combatiendo al gnosticismo y posiblemente al ebionismo, dice de entrada en el Evangelio que Jesús es la palabra encarnada y que es Dios. Uh-huh. Es decir, la Biblia da por sentado en el Nuevo Testamento que aquel que nosotros llamamos el Hijo de Dios no es solamente el Hijo, sino que también es de naturaleza divina, es Dios. San Juan 1:1, Romanos 9:5, donde dice que es bendito, Dios bendito sobre todas las cosas. Filipenses 2:5, a donde dice que el cual siendo en forma de Dios no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Uh-huh. Es decir, que toda lengua se doblará. Y confesará que Jesucristo es el Señor, el Pablo cita un texto de Isaías, donde Dios dice que todos se iban a sujetar, todos se iban a arrodillar ante Él, y Pablo lo cita mencionándolo al Señor, claro. Jesús. Es decir, así que antes de decir la Trinidad, hay que declarar, Jesús es Dios. Uh-huh. Jesús es Dios. Es más, Jesús se atribuye a sí mismo, en San Juan 8:58, el título del nombre sagrado del Señor, Yo Soy. Y los yo soy, los 7 yo soy de el libro de Juan, evidencian que Él se considera a sí mismo como Dios. Ahora, la Trinidad. ¿Qué texto yo te puedo mencionar la Trinidad? Bueno, el mismo Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar, les dice que bauticen a los discípulos nuevos en el nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. Ujú. Así que ahí se le da igualdad. Pablo, en una fórmula doxológica en 2 de Corintios 13, cuando termina la carta, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así que en Efesios capítulo 4 aparece de nuevo la fórmula: un Señor, un Espíritu y un Padre. Ujú. Entonces, nosotros vemos que el Nuevo Testamento da por sentado el hecho de que Jesús es Dios, recibe adoración de Dios. Ujú. En la transfiguración, el Padre lo declara allí en Mateo 17 como su Hijo amado en quien tiene contentamiento. Y los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, lo ven con una gloria que es la gloria shekinah del Dios del Antiguo Testamento. Mm. No sé si lo conoces a César Vidal. Uh-huh. César se convirtió leyendo el Nuevo Testamento porque él era testigo de Jehová. La familia estaba en una búsqueda y entonces, bueno, llegó el Nuevo Testamento a la casa y vinieron y le llevaron la doctrina de los testigos de Jehová. Y él lo que hizo, en un momento dado, que entraba en la universidad, dice: me voy a preparar para defender mi fe, mi posición. Entonces se puso a estudiar. Es muy inteligente César Vidal, muy inteligente. ¿Y qué descubrió? Que todo lo que decía el Antiguo Testamento de Jehová se aplicaba en Jesús. Uh-huh. Que podríamos reemplazar la palabra Jesús por Jehová, o lo que se ha hecho también en muchas traducciones, la palabra Jehová por la palabra Señor. Uh-huh. Y cuando él se dio cuenta, le vino a la luz que no era cierto que el Señor no es Dios. Si el Señor, al que nosotros conocemos como Señor Jesús del Nuevo Testamento, no es otro que el Jehová del Antiguo Testamento. Mira, uno de esos pasajes fuertes del Antiguo Testamento es Isaías 48. A partir del versículo 12, hay uno que habla con las características de Jesús. Dice que es el último, el primero, etc. Y de momento dice: y desde que sucedió esto, a mí me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Pero el que está hablando es Dios. Y después dice: me envió el Señor Jehová y su Espíritu. Entonces, está en el verso 48, Isaías 48, 16. Hay una evidencia fuertísima de que aquel que nosotros llamamos Jesús en el Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Uh-huh. El yo soy, por ejemplo, el que cuando Jesús le dice a los judíos: Abraham vio mi día, está hablando de la experiencia que tuvo Abraham en el monte Moriah con su hijo Isaac. Es decir, es fuertemente, es coherente con toda la Escritura la Trinidad. Ahora, si nosotros queremos un texto que diga existe una Trinidad, no lo hay. Bueno. Pero sí, la evidencia de que existe una Trinidad está por toda la Biblia. Es más, en la misma Biblia, el principio, Génesis 1:1, en el texto original, dice: en el principio, Dioses creó los cielos y la tierra. Utiliza el sustantivo en plural Elohim, que viene de Él, que es Dios, para referirse al Creador. Cuando dice hagamos al hombre, dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Ahora, qué interesante, en ningún idioma un verbo puede estar en singular y un sustantivo en plural. Y hay varias veces cuando se habla del Señor en el Antiguo Testamento aparece ese fenómeno. Inclusive en la famosa Shema, que es la oración, el texto fuerte del judaísmo, donde dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ese pasaje utiliza esa: escucha Israel, el Señor Dioses uno es. Uh-huh. Interesante eso.
Buenas noches, hermano. En este concilio canónico, los testigos de Jehová fueron los que discutieron sobre un Dios trino. Ellos se llamaba Arrios. Saludos, Lucho de Pico Truncado. Gracias. No, al revés. Los trinitarios no eran los arrianos. No, claro, sí. Bueno, lo tengo que leer otra vez. En ese concilio canónico, los testigos de Jehová fueron los que discutieron sobre un Dios trino. Uh-huh. Y que no se llamaban testigos de Jehová. No, no existía, no. Los testigos de Jehová empezaron en 1859. Lucho de Pico Truncado. Leonardo de Calafate. Pregunto en qué documentos o libros se basaron los asistentes para debatir, además de esas enseñanzas orales. Estaba el Antiguo Testamento. Sí. Y estaba un canon básico del Nuevo Testamento que incluía los 4 evangelios y varias de las cartas del Nuevo Testamento. Es decir, para ese entonces, ya desde los 200 y algo, había lo que nosotros llamamos el canon de Muritari, que era un canon bastante completo del Nuevo Testamento. Ahora, lo cierto es que después del concilio de Jerusalén, este es el primer concilio que se realiza. No, antes había habido otros concilios pequeños, regionales. Pero este es el primero que se le llama ecuménico, es decir, de todo el cristianismo. No sé si lo vamos a poder ver, sacamos todos los textos o la gráfica y podemos ver si podemos leer la declaración o el credo de Nicea que se produjo. En esa época no existían los credos, ¿no? Pero bueno, este es uno de los que aparece. Claro. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre unigénito, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma sustancia del Padre, por quien todo fue creado en los cielos y en la tierra, quien para nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió, se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y en el Espíritu Santo, ahí diría termina, pero tiene este agregado final. Uh-huh. Pero a quienes dicen existía cuando no existía y antes de nacer no existía y que surgió de la nada, o quienes afirman que el Hijo de Dios es de otra hipóstasis o sustancia o fue creado o está sujeto a alteración o cambio, la Iglesia Católica y Apostólica los anatematiza, mira. Bueno, ahí está, gracias a los técnicos por poner el credo de Nicea, sí. Es interesante que la Iglesia utiliza la sanción del anatema para Arrio y compañía. Pero no se resuelve el problema y tiene que volverse a reunir en Constantinopla, en Éfeso y Calcedonia para resolverlo, porque la influencia del arrianismo fue tal, y después surgió otro movimiento, el nestorianismo y otros. En mi materia de cristología dedicamos 2 semanas a hablar sobre las controversias cristológicas, y es interesante que en esas controversias, ¿qué es lo que siempre está en juego? ¿Qué tipo de persona era Jesús? Por ejemplo, tiene 2 naturalezas. En un cuerpo existen 2 naturalezas. Es que hay una naturaleza que es predominante. Todo este tipo de preguntas surgen del concilio. Y entonces los debates se van expandiendo hasta que en el concilio de Calcedonia se llega a la conclusión: Jesús es Dios. Y de ahí en adelante se afirma la Trinidad como un todo. Pero hubo 126 años más de 126, pues sí, 126 años de lucha, de discusión, de idas y vueltas.
Y este año, por eso pedí que lo trabajáramos, porque es el 1700 aniversario del 1700. 1700 años del Concilio de Nicea. Podemos decir que todos esos concilios que vos mencionás forman parte de nuestra historia evangélica. Así es. Los evangélicos tradicionalmente nos suscribimos a los primeros 4. Uh-huh. ¿El quinto cuál sería? Quinto es el de Toledo, me parece. Pero no. No. O sea, los primeros 4 se consideran ortodoxos para los evangélicos, porque después aparecen otras cosas ahí. Algo del Concilio de Nicea que tal vez muchos no se dan cuenta, es que fue el concilio que definió cómo celebramos la Pascua. Uh-huh. Porque había también una controversia que se llamaba la controversia cartodecimá. Es decir, si se debe celebrar el 14 de Nisan o después. Y entonces se definió que se hiciera el primer domingo después de la luna nueva del 14 de Nisan. Y también se definió la Navidad. ¿El 25 de diciembre? Así es. Mira, ya viene de ese momento. Claro. ¿Y la razón por la que lo pusieron el 25 de diciembre? 2 razones. Una, porque había un festival que se llamaba el Festival del Sol Invicto, y entonces quisieron que los cristianos tuvieran una fiesta en esa época. Una fiesta para evitar que se volvieran a las fiestas paganas del Sol Invicto. Bueno, ese método de crear algo alternativo también sucede en las fiestas del pueblo de Israel, porque había fiestas paganas y Dios les señaló las fiestas del pueblo de Israel para no reemplazarlas ni competir, pero decir, no vamos a hacer aquella porque nosotros tenemos la nuestra. Claro, todas las fiestas, las 4 fiestas de Israel, caen paralelas o muy cercanas a fiestas paganas que están relacionadas con las fiestas de la fertilidad y todo eso, de las cosechas. Bueno, es que interesantísimo, ¿no? ¿Por qué a la gente no le gusta mirar para atrás? Porque te encontrás, yo estoy seguro que la audiencia... Historia. ¿Para qué? ¿Qué importancia tiene saber esto? Te voy a decir esto. Los pueblos, los movimientos que olvidan la historia están condenados a desaparecer o a repetir errores. Por ejemplo, no existirían los testigos de Jehová si, primero, alguien se hubiera tomado el tiempo de analizar lo que estamos viendo nosotros hoy. Y no existirían muchos movimientos heréticos si la gente fuera más cercano a la historia. Yo soy historiador de profesión, así que para mí, cuando hablo de historia, hablo de esencia de pueblos, de naciones, de ideas. Y uno necesita siempre mirar la historia para ubicarse en el presente. Lo mismo le pasa a las naciones. Pero te das cuenta que hay toda una generación, no una generación, una edad, diría, ¿no? En una época que yo era joven, a mí la historia no me interesaba para nada. Me empezó a interesar con el paso del tiempo, le empecé a dar valor. ¿Es algo típico o era no sé, a mí, el defectuoso era yo? No sé, porque yo tal vez era el defectuoso, porque desde niño estoy apasionado por la historia. Mi padre era un hombre que hablaba mucho de historia y eso me creó a mí pasión por la historia. Interesantísimo el programa. Saludos y bendiciones desde Venado Tuerto. Liliana Tófalo. Tófalo. Fabián González de Chacabuco pregunta, ¿cuál fue el himno que se cantó en aquel concilio de Nicea? Querrá unir los 2 programas que yo hago los viernes. No, música no se sabe, ¿o sí? Tal vez él se refiere a que Filipenses 2:5 en adelante era considerado un himno. Y a lo mejor algunos dicen que se cantó ahí. Mira. Otros piensan que primera de Timoteo 3:16.
a donde dice que Dios se manifestó en carne, Sí. fue vindicado en el Espíritu. Ese himno tal vez era un himno y posiblemente se cantó también ahí. Ujú. Sí, claro, en el Nuevo Testamento hay idea de que había muchos himnos. Cuando Pablo menciona un incipiente credo, a ver, estoy tratando de recordar en qué pasaje era, que menciona que Jesucristo es el Señor, es posible que eso era también una canción que se cantaba, ¿no? Romanos 10, Posiblemente. donde dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos. Sí, posiblemente. También. Sea un himno, ¿no? Los cristianos cantaron siempre. Lo que pasa es que no había grabadores, no había... No, y se usaba mucho el salterio hebreo. El salterio hebreo, claro, sí. Bueno, el salterio hebreo se utilizó hasta el 1600, 1700, hasta que apareció un tal Watts. Ajá, Isaac Watts. Y dijo, está bueno lo de los salmos, pero pongamos algunos coros que hablen de la muerte del Señor Jesús, de la vida del Señor Jesús, ¿no? Y ahí comenzó También, lo que llamamos hoy la himnología moderna. También Lutero. Le debemos mucho a Lutero algunos de los mejores himnos nuestros, porque Sí. Lutero también escribió muchos himnos que acompañaban al salterio. Muy interesante programa. ¿Se podrá dar más detalle de la persona del Espíritu Santo? Dice el pastor Raúl desde Escobar. Y mira, el Espíritu Santo es Dios. ¿En qué sentido? Vamos a mirar. Jesús se llama a sí mismo el primer consolador. Y cuando va a irse, dice, yo me voy y les dejaré el otro consolador, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce, pero ustedes lo conocen porque ha estado con ustedes. Así que el Espíritu Santo ha tenido un lugar preponderante en la historia de la redención y en la creación. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía como torbellino sobre la faz de las aguas. En Job dice que el Espíritu del Omnipotente nos dio vida. Así que el Espíritu Santo habla. A Pablo le impidió ir a Bitinia y a Misia cuando intentó en su segundo viaje misionero ir por esos lados. El Espíritu Santo se puede pecar contra él. Ananías y Zafira pecaron contra el Espíritu y se murieron. Se entristece. Se entristece. El Espíritu clama con gemidos indecibles por nosotros, Romanos 8:26. Así que el Espíritu Santo está por todos lados en la Biblia. Y es el poder, trae a nosotros la vida de Cristo y el poder de Jesús. Cuando decimos, a ver, que una persona recibe a Cristo como su Salvador, está recibiendo al Espíritu Santo también. Claro, la Trinidad completa. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré. Mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cómo lo hace? Por el Espíritu. O sea, cada creyente está lleno del Espíritu Santo y es templo del Espíritu Santo, y Dios está ahí. 1 Corintios 6, 19 y 20, 1 Corintios 3, 16 y 17. Bueno, muy interesante esto. No me voy a meter en lo que sugiere esta conversación, pero es muy, muy valioso. Los concilios que comenzó luego la Iglesia Católica comenzaron a definir cosas que no estaban en la Biblia, empezaron a agregar cosas. Claro, a eso se le llama la tradición de la Iglesia. Claro. Y hubo un concilio muy, muy importante, después de Lutero, se juntaron en Trento, y que es una ciudad, a ver, Verona, donde está Verona de Romeo y Julieta, hay un camino que va hacia Austria, y En el noreste italiano. bien en medio de las montañas está la ciudad de Trento. Fue vos que me dijiste que tuviste que buscar el lugar del concilio. No, fuimos, éramos dos matrimonios y estacionamos en una iglesita chiquita porque había lugar. Entonces fuimos a la catedral. Entonces estuvimos hablando, ver el concilio, dónde era el concilio. Y al final de todo me dicen, no, pero acá no fue. ¿Cómo no fue acá? No, fue
en la iglesia ¿Dónde te estacionaron? donde habíamos estacionado. Entramos a un lugar muy chiquito, a una iglesia chiquita, vieja, imagínense. Sí, bueno, ese fue un concilio, no vamos a hablar de eso ahora, pero fue un concilio para contrarrestar la creciente influencia de la iglesia, de las enseñanzas de Lutero, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. ¿Ya se fue la hora? Sí, nos faltan 2 o 3 minutos para redondear. Bueno. ¿Cuál sería la síntesis de esto? Yo creo que lo importante acá que el concilio determinó una sola cosa. Jesús es Dios de Dios y por ende merece nuestra adoración, nuestra obediencia y nuestra lealtad suprema. Y tiene derecho a demandarnos. Así es, así es. Es nuestro Señor porque es Dios. No se habla mucho sobre las demandas del Evangelio. Del Evangelio o lo que el Señor, que es el Señor, el amo. Yo voy a predicar el domingo 14 de septiembre en la iglesia de la Puerta Abierta y justamente estoy preparando un mensaje sobre Jesucristo como el Señor. Amén. Porque la palabra Señor para nosotros aquí en el español es Señor Una Ernesto, persona, claro. Una persona, Señor Juan Pablo, Señor. Pero la palabra Señor no significa eso, es amo, autoridad. Se le aplicaba al emperador. Se le aplicaba al emperador. Pero cuando decimos Jesús es mi Señor, estamos diciendo algo muy fuerte. Sí. ¿Cómo sigue el Instituto Bíblico Buenos Aires? Bien, estamos en transición. Me imagino que van a nombrar un nuevo director porque el actual se jubila, así que... ¿Te ponen a vos? No. ¿No? No, pero me imagino que ya tendrán a alguien que va a hacer un buen trabajo. Vos seguís de profesor. Así es. Siempre enseñando teología paulina de la cruz y todas las teologías. Para nosotros es un lujo tenerte, Ernesto. Un placer. Y yo siempre lo digo, Ernesto es una persona que encara temas de los más difíciles. O cuando yo le digo a otro, que hablemos de esto, yo no me meto. Pero Ernesto tiene la audacia de la gracia de Dios. la gracia de Dios. Ya de Puerto Rico sos. Sí. Ya tu papá era alguien que te enseñó del chico. De chico solo historia. Era un hombre apasionado por la historia y me enseñó a amar la historia. Mira vos. Bueno, yo me fui en historia todas las veces que la tuve como materia, así que soy un fracaso en eso. Ahora estoy con el tema de los himnos, ¿viste? Tratando de encontrar lo que hay detrás del himno, las historias. Y he descubierto que muchos de esos himnos son el resultado de experiencias muy duras de los autores. Experiencias de sufrimiento, ¿no? Tengo un libro que se llama 365 himnos y su historia. Mira, ¿en inglés o en español? En inglés. Sí, claro. Es un devocional. Ah, mira, 365, qué bueno. Bueno, gracias, Ernesto. No, gracias. Espero que les haya gustado el programa. Gracias a Dios tenemos a un Señor que es Dios, murió por nosotros en la cruz, como dice allí el credo, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá por nosotros. Y vendrá pronto. Lo esperamos. Amén. Esperándolo, nos despedimos hasta el próximo lunes en La Puerta Abierta. Que Dios le bendiga, que tenga un buen fin de semana.